Si estás pensando en acudir a algún médico psiquiatra por primera vez, estoy muy seguro que es altamente probable que te estés sintiendo ansioso, que estés preocupado, que te estés preguntando qué va a pasar en esa consulta y déjame decirte que eso es perfectamente normal. Yo soy Jorge Luzaga, psiquiatra enlace, y te quiero explicar qué es lo que yo como psiquiatra pregunto en una primera consulta, como para que te des una idea y también la ansiedad que estás teniendo en este momento pueda estar un poquito más manejable. Una primera consulta siempre nos puede atemorizar, sobre todo aquellas personas que somos un poquito ansiosas. Vamos a tener un montón de dudas, podemos estar muy preocupados, podemos estar pensando qué voy a responder, no sé qué voy a decir, y créeme que eso lo entiendo completamente y es algo natural y te felicito porque estés dando este paso. Es posible que estés acudiendo al psiquiatra porque te refirió tu psicóloga, porque te refirió algún otro médico, porque algún familiar te lo ha pedido y en el mejor de los casos porque tú has tomado la decisión de atender tu salud mental. A mí en una primera consulta psiquiátrica me ayuda muchísimo saber el contexto del paciente, qué edad tiene, a qué se dedica, con quién vive, si está casado o casada, conocer como un aspecto general, porque no es lo mismo los problemas a los cuales enfrentamos cuando somos muy jóvenes, cuando somos adultos maduros o adultos mayores. Nos enfrentamos a un contexto de vida completamente diferente. Eso de alguna manera me permite también hacer un poquito de rapport, de conexión con mi paciente, porque puedo empatizar con algunos aspectos de su historia de vida. Algunos agregan ahí aspectos como se describen o agregan algunas experiencias en relación a sus gustos, sus aficiones, lo cual está excelente. La siguiente parte tiene que ver con conocer el motivo de consulta de mi paciente. Me interesa saber qué lo motivó, qué es lo que está sintiendo y de alguna manera eso me permite tener como mayor claridad de qué es lo que voy a yo a preguntar inmediatamente después. Esa primera parte donde libremente el paciente expresa sus preocupaciones y el motivo de consulta se le llama tribuna libre. Es una etapa donde no interrumpo mucho, en donde me enfoco más en escuchar. Pero en la última parte de esta sección, llamémosle así, o de esta parte donde yo conozco el motivo de consulta, lo que hago generalmente son preguntas aclaratorias. El médico psiquiatra debe ser capaz de traducir la experiencia que tiene el paciente subjetiva a un lenguaje médico psiquiátrico o a un lenguaje psicológico. El paciente puede decir, es que estoy deprimido, deprimida, cuando realmente lo que quiere decir es me siento triste. O luego, últimamente veo que utilizan mucho palabras como estoy todo disociado, toda disociada, y eso en psiquiatría significa algo completamente distinto. La disociación es una manifestación muy común de los trastornos disociativos justamente, que tienen que ver con trauma, y generalmente los pacientes cuando usan esta palabra se refieren a distraído, se refieren a pensativo, se refieren a divagante o alguna otra experiencia. Entonces, yo tengo que ser capaz de traducir ese lenguaje y hacer algunas preguntas aclaratorias para estar seguro de que estoy comprendiendo lo que el paciente me está diciendo. Después, sobre todo, si el paciente me expresa algunos síntomas depresivos, debo hacer ya preguntas más dirigidas para entender cuánto ha durado la depresión, qué limitaciones le ha dado estar deprimido, cuántos episodios depresivos ha tenido en el pasado, si se han resuelto más o menos de forma espontánea, si ha requerido terapia, si ha requerido medicamentos, si es así, cuáles son. Viene una parte de la consulta donde hago muchas preguntas para poder entender cuál es el padecimiento actual, como le llamamos nosotros los psiquiatras o los médicos, o cuál es el motivo de consulta en este momento. Cuando, por ejemplo, un paciente expresa síntomas depresivos, yo debo ser capaz también de interrogar sobre otros trastornos psiquiátricos que cursen con depresión, como por ejemplo el trastorno bipolar. También si acuden con algún problema de trastorno por déficit de atención, debo ser capaz de indagar acerca de depresión y ansiedad porque son complicaciones frecuentes o adicciones. Si alguien llega y veo que tiene criterios de trastorno límite de personalidad, tengo que hacer preguntas de trastorno por déficit de atención y hiperactividad porque son condiciones que a menudo van acompañadas y aprovecho esa primera consulta para saber si además de lo que estoy viendo hay alguna otra condición que yo tenga que investigar o que yo tenga que darle seguimiento. Más adelante lo que hago por lo general es preguntar algunos antecedentes médicos. ¿Qué enfermedades médicas tienes? Si tienes adicciones o no, qué medicamentos tomas, si has tomado algún psicofármaco en el pasado o no, porque no es lo mismo dar un tratamiento para depresión a una persona absolutamente sana que una persona que tiene obesidad o que tiene hipertensión o que tiene diabetes, porque va a haber un conjunto de medicamentos que pueden ser más seguros en una población que en otra, o que puedan ser más efectivos
si además considero una variable que si no la considero. Por ejemplo, hay pacientes que además tienen un tema de dolor crónico y aunque acuden por depresión o ansiedad, yo ya puedo pensar en un tratamiento que no solamente ayude a la depresión y a la ansiedad, sino que también ayude al dolor crónico. Entonces es importante también indagar estas enfermedades médicas y también los medicamentos que está tomando, sobre todo cuando pensamos prescribir algún psicofármaco, es importante poder verificar si hay o no interacciones entre medicamentos, suplementos, remedios y los medicamentos que nosotros vamos a indicar. Además de estos antecedentes que se llaman típicamente antecedentes personales patológicos, preguntamos antecedentes heredofamiliares o antecedentes hereditarios. ¿Por qué son importantes? Porque de alguna manera, aunque no son vitales para hacer un diagnóstico, sí me ponen un contexto clínico. No es lo mismo que un paciente me diga, oye doctor, yo no tengo ningún antecedente psiquiátrico ni de enfermedades médicas, a que me digan yo tengo antecedente de una tía o un tío con esquizofrenia. Mientras más cercana sea la familiaridad de algún padecimiento psiquiátrico, más probable es que haya cierta heredabilidad. Por ejemplo, familiares de primer grado que son padres, hermanos, son antecedentes sumamente relevantes. En segunda instancia, preguntaría por familiares de segundo grado, abuelos, tíos y tías. Y en tercera instancia, preguntaríamos por familiares de tercer grado, que también son relevantes, pero mientras más lejana sea la familiaridad, menos impacto va a tener en nuestro paciente. Preguntamos también antecedentes de enfermedades médicas no psiquiátricas. Por ejemplo, hay personas que pueden acudir con una depresión y aparentemente es una depresión y todo, pero tienen antecedente de enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, y es posible que ese episodio depresivo realmente esté enmarcado dentro de algún problema reumatológico, de lupus eritematoso sistémico, de artritis reumatoide, y de alguna manera el saber los antecedentes personales del paciente, las condiciones de vida del paciente sociales y los antecedentes hereditarios nos permite integrar mejor un diagnóstico. La siguiente parte, una vez que ya he hecho un interrogatorio muy exhaustivo, yo lo que procuro es darle un espacio para ver si quiere comentar algo más. Y si ya no quiere comentar nada más porque siente que ya expresó lo que tuvo que expresar, yo le doy una retroalimentación y le presento mis hipótesis. Mira, yo pienso que tienes un trastorno depresivo mayor o que tienes un trastorno bipolar porque he visto estos criterios en ti. Además me cuentas que tienes antecedentes hereditarios y me cuentas que recientemente viviste situaciones altamente estresantes, un divorcio, la pérdida de un ser querido, te surgió un padecimiento nuevo y de alguna manera el establecer esas hipótesis y compartirlas con el paciente son tremendamente importantes. Uno, porque ya desde ahí es una intervención educativa. Dos, porque el paciente se siente sentido. Es decir, mi psiquiatra me escuchó, sí entendió lo que yo le dije y sí logró integrar una gran cantidad de variables y factores, no solamente biológicos, sino también psicológicos y sociales. Después de eso, lo que viene es indicar un tratamiento y dependiendo de cuál sea el problema de base, más, no me gusta usar la palabra de raíz, pero más o menos de raíz, va a ser el tratamiento. Yo sé que es a veces tremendamente difícil determinar qué porcentaje juega cada factor en el origen de los problemas, pero sí podemos tener más o menos ciertas suposiciones que se confirman después de dar un tratamiento. Por ejemplo, hay veces en que podemos ver como psiquiatras que hay una carga biológica grandísima, que hay elementos médicos de alta fuerza y muy probablemente el tratamiento predominantemente se tenga que cargar intervenciones biológicas. Pero en muchos otros casos vemos una combinación de aspectos biológicos, genéticos, llamémosle orgánicos, mezclados de situaciones psicológicas y sociales que también tienen que mejorar para que el paciente mejore. En el caso de la depresión, pues obviamente muchos de los casos son candidatos a un tratamiento farmacológico en donde se les tiene que explicar el medicamento que se va a indicar, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos secundarios, los cuidados que debe de tener, pero también muchas veces identificamos que hay otros problemas que el paciente tiene que resolver y que de alguna manera va a tener que aprender habilidades para poder lograr superar ciertos obstáculos. Así que en muchos de los casos, dependiendo cuál sea la problemática, también optamos por indicar algún tratamiento psicológico, referirlo a psicoterapia. Si es que el médico psiquiatra no está formado en psicoterapia, se tiene que apoyar de un psicoterapeuta, que generalmente es un psicólogo, que esté formado. Y también de alguna manera, y es algo que a veces dejamos de lado, pues también las intervenciones psicoterapéuticas se indican. Es decir, no es lo mismo
terapia cognitivo-conductual para trastorno límite que para depresión. Es tremendamente más útil para depresión que para trastorno límite. No es lo mismo decir terapia dialéctico-conductual que terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de respuesta. Es decir, son diferentes tipos de psicoterapia que tienen indicaciones distintas. Y muchas veces en esas primeras 3, 4 consultas en donde ya empezamos un tratamiento médico, los médicos psiquiatras podemos integrar otros diagnósticos que hagan que complementemos nuestro tratamiento con alguna indicación de ir a terapia, por otro lado con algunos estudios de laboratorio que generalmente pues no, en la primera consulta todavía no tenemos los resultados, pero en una segunda o tercera consulta sí que los tenemos y los utilizamos también para formular mejores hipótesis y para establecer tratamientos. Espero que este video te haya sido de utilidad, ya tengas más claridad de qué esperar en una primera consulta psiquiátrica, qué esperar también de tu médico psiquiatra. Cada quien tiene un estilo diferente, pero a grosso modo estas son las cosas que tenemos que interrogar en una primera consulta que de alguna manera nos ayudan a poder llegar a un diagnóstico y empezar un tratamiento. Espero que sea de beneficio para ti y si es así te invito a que lo compartas. Déjame en la cajita de comentarios cómo te ha ido en esas primeras consultas, si más o menos esto es lo que te pasó o no te pasó, qué experiencias has tenido y si hay alguna pregunta y se repite y tiene suficientes comentarios o likes, con mucho gusto te grabaré un video al respecto. No sé por qué los haga y esto fue Psiquiatría para Todos.